Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio en esta tarde. Les voy a pedir los que gusten, pueden estar de pie para ir a Dios en oración. Después de la oración, pueden tomar sus asientos. Vamos a orar. Bendito Dios del cielo y de la tierra, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, a quien damos honra y gloria y a quien agradecemos de todo corazón por la vida que se nos presta en este mundo. Y cada paso que demos, Padre Santísimo, lo damos pensando en ti, en cómo agradarte, cómo santificarnos, cómo apartarnos, Padre bendito, de lo que va a contra de ti, Señor. Lo que buscamos, bendito Dios, es siempre tener una muy buena relación contigo hasta el día que usted nos llame, Señor. Te agradecemos de todo corazón por prestarnos esta tarde. Una vez más, se nos permitió llegar a este lugar para adorar y glorificar tu santo nombre. Tenemos con un corazón abierto, tenemos alegres, contentos y le agradecemos por ello, Señor. Pues en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, muchísimas gracias. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a ver el número 1. Himno número 1. Ya tenemos, empezamos. Iglesia de Cristo, te anima tu amor y sigue la senda de Cristo transformador. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio de Cristo el Señor. Iglesia de Cristo, te fiel al Señor, y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva en Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darle al gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Vamos a irnos 53. Himno 53. Ya tenemos.
Flores dan a Cristo el Rey, suprema potestad. De su divino amor dale, postramos a aceptar. De su divino amor dale, postramos a aceptar. Vosotros, hijos de Israel, vecinos de la ley, flores a Emmanuel y Flores a Emmanuel y proclamaré. Bendice por gracia de gozáis de libertad. Al que de vuestro afecto y en os libra, hoy no hay que de vuestro afecto y en os libra, hoy no hay. Naciones todas escuchan y obedecen su rey. De gracia y de santidad y proclamaré. De gracia y de santidad y proclamaré. Dios quiera que conozcas del trono heredero. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Hay un hermano o hermana que no participó en la cena esta mañana, puesto de pie, será la oportunidad. Sí hay. Oremos por el pan. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Esta tarde nos dirigimos a usted en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que usted nos concede de reunirnos nuevamente. Y también, Señor, para tomar, Señor, un momento para recordar y hacer memoria, Señor, del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Nuestros hermanos que van a participar de este mandamiento, te pedimos, Señor, que usted bendiga este pan, que al partirlo nos recuerde su cuerpo puesto en esa cruz para darnos la vida eterna. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar por el jugo. Bendito Padre, Señor Dios, en esta hora, Padre Santo, le rogamos que bendiga este jugo, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó en esa cruz, nos lavó y nos limpió de nuestros pecados. Que al tomar este jugo, hagamos memoria de este gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Oremos también por la ofrenda.
Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Nuevamente nos dirigimos a usted en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias, Señor, por su amor, su misericordia y por todas las bendiciones que usted nos concede, Señor. No solamente las materiales para subsistir en esta tierra, sino también, Señor, las espirituales que son más importantes. Nuestros hermanos que también van a participar de la ofrenda, sabemos, Señor, que esto se usa, Señor, para que su palabra siga siendo anunciada sobre la faz de la tierra y para que alcance para las necesidades de nuestros hermanos que tienen necesidad. Te suplicamos, Señor, bendición para nuestros hermanos que traen algo de ofrenda, Señor, y queremos pedirle que usted bendiga esas manos que de una manera, Señor, traen con buen corazón, pidiéndole que usted les bendiga sus trabajos, que no les falte, que siempre lo hagan, Señor, con el deseo de darle la honra, la gloria a usted y cumplir con los mandamientos que usted nos ha dado a nosotros. Pedimos, Señor, bendición también para los hermanos que lo administran, que todo se haga, Señor, de acuerdo a su santa y su bendita voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Primero que todo, agradecemos a nuestro Dios en esta tarde. De igual manera, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes. Y pues continuamos, hermanos, allí en el Salmo número 119. Y enseguida pues habremos de estudiar la siguiente porción en este Salmo, empezando desde el versículo número 89 hasta el versículo número 96. La letra en esta porción es la letra Lame, una palabra aguda, porque pues se ve que tiene el acento ahí en la primera sílaba. Y dice el salmista, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya, dice, en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han guardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Esta, hermanos, es la letra Lame. Mira, media curiosa esta, ¿verdad? Esta letra es la 12ª del alfabeto hebreo, la número 12. Y en gematría, pues esta tiene un valor de 30. ¿Recuerdan? Vimos 1 al 10 y luego la anterior Kaf era valor de 20 y ahora esta tiene un valor de 30. Esta es la palabra Lame. ¿Okay? El tema, hermanos, para esta porción de este salmo vamos a llamarle Dios es fiel. Dios es fiel para salvar a sus santos. Vamos a ver, hermanos, por qué Dios es fiel para salvar a sus santos. Vamos a ver, claro, 3 cosas. Pero antes, hemos hablado, hermanos, de que este salmo, el 119, todo el salmo, los 176 versículos, es un salmo que nos habla de la maravillosa palabra de Dios. Ya lo hemos dicho una y otra vez, y también de igual manera, pues ya leímos estos 8 versículos, ahí empezando del 89 hasta el 96. Es necesario entender, hermanos, que Dios salva a sus santos porque Dios es fiel, pero también sus santos deben de ser fieles
a Dios. Dios es fiel para salvar a sus santos por tres cosas, por tres razones. Primero, porque Dios es confiable, podemos nosotros confiar en Dios. Segundo, porque sus santos se deleitan, y claro, si ustedes pusieron atención a la lectura, nos damos cuenta que todos estos puntos pues, los saco de ahí mismo, ¿verdad? De 2 o 3 versículos cada uno. Entonces los santos se deleitan en la palabra de Dios. Y tercero, hermanos, Dios es fiel para salvar a sus santos porque Dios nos libra. Dios nos libra del enemigo. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es suficiente. Es suficiente para darnos la información necesaria, y esto lo hemos dicho muchas veces, hermanos, para recibir la salvación. El hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, ahí en el capítulo número 1, versículo 21, que ya conocen ustedes porque, pues yo lo he mencionado muchas veces. Dice, escribe Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice en la segunda parte, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, ciertamente, hermanos, aquí en este libro, en esta palabra, la palabra de Dios es la que nos salva, hermanos. Entonces, es suficiente. No necesitamos acudir a otros libros, no necesitamos acudir a otras partes, mucho menos a aquellos, ¿verdad?, que dicen, no, pues un ángel me dijo que escribiera un libro como aquel, pues, Juan Smith, ¿verdad? O José Smith, José. Juan Smith era otro, ¿verdad? Bueno, y José Smith que dijo, no, pues un ángel me dijo, bueno, acuérdense lo que el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Si algún ángel del cielo o alguien, ¿verdad?, cambiare lo que la palabra de Dios enseñara un evangelio diferente al que les hemos enseñado, que dijo Pablo, sea anatema. Pues ciertamente, ¿verdad?, ese hombre fue un anatema, un maldito delante o a los ojos de Dios. Entonces, no hay necesidad, hermanos, de acudir a ninguna otra cosa, sino solamente en lo que la palabra de Dios nos enseña. También, ¿verdad?, el apóstol Pedro, ahí en el capítulo 2 de la primera carta, usted se fija que concuerda precisamente con lo que escribe Santiago también. En el capítulo 2, versículo número 1, si se fijan, es casi parecido. Aquí Santiago dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, que obviamente esto involucra toda la abundancia de malicia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y luego note cómo termina Pedro en esta ocasión, para que por ella crezcáis, note aquí, para salvación. Santiago dice, recíbanla con mansedumbre porque salva vuestras almas. Aquí el apóstol Pedro dice, por ella, por esta palabra, crecemos para salvación. Pero si vamos a crecer para salvación, pues es obviamente, hermanos, que necesitamos nosotros ingerirla, necesitamos nosotros probarla, necesitamos nosotros comerla. Porque eso es precisamente lo que dijo el profeta Jeremías. Más adelantito yo tengo ese versículo donde dice, encontré tu palabra y la comí. ¿Qué cosas, no? El Señor Jesucristo también lo dijo cuando fue tentado por Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4. Entonces, hermanos, la palabra, la cual nosotros ingerimos, la cual nosotros comemos, obviamente nos va a ayudar a crecer fuertes, ¿verdad que sí? Como decían los comerciales, una buena dieta balanceada te ayuda a crecer fuerte, ¿verdad que sí? Bueno, la palabra de Dios también, pero debe ser también balanceada, ¿no? Porque tampoco nunca le vamos a dar lo mismo, o sea, amor, ¿no? Pues la palabra de Dios también habla de justicia, habla de la ira de Dios, así como también de igual manera habla del amor de Dios. Entonces, hay que ingerirla, hermanos, de una manera balanceada. Como Pablo le dijo precisamente a los atenienses, yo no he rehusado de anunciarles todo el consejo de Dios. Así lo dice ahí en Hechos capítulo 20, después del versículo 17. Entonces, hermanos,
La palabra de Dios es suficiente. Y además también el tema principal, Dios es fiel para salvar a sus santos. Porque, primero, porque Dios es, no lo puse paso por paso, pero bueno, esta no salió paso por paso. En Él, Dios es confiable, hermano. Por eso, Dios salva a sus santos porque Él es confiable. Y primero en esto de la confiabilidad de Dios, bueno, la palabra de Dios es confiable. Y ahí tengo ya los versículos. Los escribí, en esta ocasión los escribí todos para así no andar buscándolos. Aquí en este salmo que acabamos de leer, ¿verdad? Del versículo número 89, dice, porque para siempre, dice, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, para siempre. Hace unos días, hermano, yo estaba estudiando precisamente, a mí me gusta mucho leer acerca del cosmos, de todo, ¿verdad? Lo que hay ahí arriba, que no se ve y lo que se ve. Y es interesante, hermanos, por eso yo no comprendo por qué Dios, ¿verdad? Hizo tan grande obra, cuando realmente a comparación de todo lo que existe, no somos nada. Simplemente, hermanos, este sistema solar, bueno, es una porción de la Vía Láctea. Si quisiéramos cruzar, hermanos, la Vía Láctea de un lado a otro lado, serían miles y miles de años si viajáramos a la velocidad de la luz. Y eso solamente esta Vía Láctea. Por eso yo me sorprendo, hermanos, la magnitud y grandeza de Dios. Y esta solamente es una galaxia, ¿saben de cuántas? Millones de galaxias. Muchas luces que vemos en el espacio, hermanos, en la noche, bueno, cuando se ve claro, no son estrellas todas, son otras galaxias también, hermanos, que se ven, pero están, pasa uno por una oscuridad antes de llegar a esos lugares. Y esta galaxia es pequeña a comparación de otras. Por eso digo, ¿cómo es posible que Dios haya hecho todo esto? ¿Para qué? Menos, Dios es grande, ¿no? Por eso, cuando dice, leemos en el Salmo aquí, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, porque todas las cosas por Él subsisten, hermanos, por su palabra. Recuerden ustedes lo que leíamos en Hebreos capítulo 11, pero en el versículo número 2, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Y la fe viene por la palabra. En un principio Dios dijo, sea la luz. ¿Recuerdan ustedes? En un principio Dios creó de la nada todo lo que vemos y hasta lo que no vemos. Lejos, lejísimos. Por eso es una eternidad. Y al leer el Salmo, pues yo me digo, pues es cierto, porque la palabra de Dios permanece para siempre, porque es una eternidad, hermanos, este universo. Nunca, de ninguna manera podíamos nosotros pasar de un lado a otro en este mismo Vía Láctea. Ahora se imaginan en todo lo que Dios creó. La única manera, hermanos, es salir de este cuerpo. Bueno, no sé, ¿verdad? Porque es solamente un misterio para mí. Porque ¿cómo es posible que Dios haya hecho todo eso tan lejísimos que ni es alcanzable a nadie? Bueno, Dios es eterno, ¿verdad? ¿Sí? Dios es eterno. La única manera en que quizás podamos entender algo es cuando salgamos de este cuerpo. Porque somos limitados. Somos limitados. El apóstol Pablo dijo a esos filósofos ahí de Atenas en Hechos capítulo 17. Dios puso límites en nuestra habitación. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando, ¿no?, de algo eterno. También allá, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25, dice el apóstol, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Tanto cuando vinieron los apóstoles, hermanos, para ir y predicar el Evangelio, porque el Señor Jesucristo mismo empezó esta predicación, Mateo capítulo 3, versículo 2, Él empezó a hablar, ¿verdad?, acerca de este Evangelio, bueno, las buenas nuevas. Él habló de las buenas nuevas y luego envía a sus discípulos a predicar también de igual manera las buenas nuevas. Entonces,
cuando nosotros hemos escuchado, hermanos, las buenas nuevas o el Evangelio, bueno, hemos escuchado, hermanos, lo que está en esta palabra. Una palabra que permanece para siempre. Simple hecho, hermanos, de sostener todo el universo, pues es por la palabra de Dios, hermanos. Si se fija allá en Hebreos capítulo 1, cuando dice, por ejemplo, Dios habló muchas maneras, muchas formas, dice en otro tiempo a los falsos profetas, versículo 2 dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando del universo, el cual, siendo, hablando de Jesús, claro, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, fíjense, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Porque todo se mueve, hermano. Todo se mueve. Esta Vía Láctea, ¿verdad? Así se llama Vía Láctea. La otra galaxia más cercana, que supuestamente viene a chocar con esta, según, ¿verdad?, los astrónomos. Yo les dije, no vamos a estar aquí cuando eso suceda, porque todavía faltan varios miles de años de luz. O sea, miles de años si viajáramos a la velocidad de la luz. ¿Vamos a estar aquí? No. Porque nos faltan unos cuantos años a nosotros. Mucho menos 1000 años, ¿verdad? Y si el Señor viene antes, pues ya, que se venga, ¿verdad?, del choque entre la Vía Láctea esta y la M35, no sé cómo le pusieron. Entonces, es tremendo, hermano. A mí me sorprende demasiado el universo. Bueno, sorprendió al rey David. Salmo 19, ya lo estudiamos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día cuenta a otro día. Hay palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta, hermanos, cómo la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor es eterna. Es eterna. El Señor Jesucristo lo dijo, hermano. Este universo que nosotros vemos, dice, los cielos pasarán. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice, no pasarán. Mateo capítulo 24, versículo 3. Entonces es hermoso, hermano. Por eso no entiendo por qué a nosotros no nos atrae la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. No entiendo por qué no hacemos caso a lo que la palabra de Dios nos dice. No entiendo por qué no leemos la palabra de Dios. En lugar, hermanos, de andar haciendo otras cosas, ¿por qué no leer por lo menos un capítulo al día? Un capítulo al día, ¿se imagina cuántos capítulos son en un año? O nomás 365 capítulos, ¿verdad? No sé cuántos se tardan, cuántos hay en total. Bueno, por ahí, ¿verdad?, alguien los ha estudiado, pero ¿qué se puede? Bueno, lea 2. Entonces ya serían ahí, ¿cuántos? 700 y fracción de capítulos. Entonces, hermanos, esta palabra es eterna y nosotros fallamos en acudir a esta palabra. Por eso cuando el salmista escribe este Salmo 119, pues obviamente fue inspirado por Dios. Pero al ser inspirado por Dios y al empezar a escribirlo, hermanos, es muy interesante cómo cada verso empieza con la misma letra, como esta, Lamed. La primera, el primer versículo, Lamed, la primera. Cada uno empieza con L. ¿Verdad? Entonces, la palabra de Dios es tremenda. Entonces, podemos confiar en Dios. Dios salva a sus santos porque Él es fiel. Pero claro, Él es fiel porque Él es confiable. En Él podemos confiar. ¿Y por qué podemos confiar en Él? Porque su palabra es confiable. Es eterna su palabra. En este punto 2, fíjense. Su voluntad es confiable. La voluntad de Dios. Y claro, podemos hablar acerca de la voluntad de Dios de muchas maneras. Hemos visto en otros pasajes lo que es la voluntad de Dios. Una de las cosas que es la voluntad de Dios, el anhelo de Dios, es la oración. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, cuando dice,
Dad gracias en todo, pues esta es la voluntad de Dios. ¿Se fijan? Entonces, queremos saber cuál es el veneno de Dios. Que demos gracias todos los días, por todas las cosas. Pero también, ahí mismo en Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso como ya no nos gusta mucho de nosotros. Pero es la voluntad de Dios. Dios tiene el anhelo, el deseo que nosotros nos apartemos de la maldad. Que nosotros seamos santos. Esa es la voluntad de Dios. Y podemos mencionar muchas otras cosas, hermano. Es la voluntad de Dios. Pero también cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Sí lo puse de paso a paso. Y ahí leíamos el Salmo de 119, el versículo 90, pero la primera parte, por eso le puse ahí quiere decir que es la primera parte. De generación en generación es tu fidelidad. Siempre. Dios es fiel, hermano. Fiel es el que prometió, veíamos también en otro pasaje de la Escritura. Dios es fiel en todas las cosas. Dios fue fiel en su creación. Dios es fiel en nuestra creación del ser humano. Dios es fiel. Muchas veces no lo entendemos. Y siempre ha sido fiel, de generación en generación. ¿Y cuántas generaciones ha habido, hermanos, desde un principio? Muchas, ¿verdad que sí? Y Dios es fiel. Nosotros no somos fieles. Pero Dios, hermanos, Dios sí lo es. Entonces, cuando hablamos de que Dios, hermanos, habla a sus santos, lo hace porque Él es fiel. ¿Verdad? Su voluntad es confiable. Es un Dios en el que podemos confiar. Además, también, si se fijan en Deuteronomio capítulo 7, versículo número 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Está hablando de Dios al pueblo de Israel, bueno, Moisés diciéndole al pueblo de Israel, pero es Dios el que habla. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y fíjense aquí, hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. Hace unos años estaba yo buscando ahí mi ancestros, ¿verdad? Y nomás pude llegar a unas 5 o 6 generaciones. Estaba viendo, era en ancestry.com. Pues quería saber, ¿verdad?, cuándo se casó mi mamá y mi papá, y lo encontré. Cuándo se casó mis abuelitos, lo encontré. Cuándo nacieron, ¿verdad?, lo encontré. Además, hasta encontré que uno de mis ancestros lo agarró la migra allá en Coahuila, en 1800 no sé qué, por parte del lado de mi mamá, ¿verdad? Por parte del lado de mi papá, pues todos vienen de allá, del sur de Monterrey, y de Santiago. En el día de Santiago se casó mi abuelito Juan y mi abuelita Esther, en 1928. Se murieron cuando yo tenía como 5 años. Bueno, se murió mi abuelita y mi abuelito se ahorcó porque no podía vivir sin ella. Yo estaba bien chiquito, porque muy apenas me acuerdo cuando íbamos al panteón. Allá, vamos para allá, toda la caravana allá al sur de Monterrey. Bueno, esa era otra generación. Y luego agarré otros, los papás de mis abuelos. Yo tuve un abuelo que a los 50 años se casó con una de 25. Bueno, ahí dice. Me gusta la escritura de esta gente de los jueces civiles, ¿verdad? En el año de 1900, quién sabe qué, ¿verdad?, el Señor se presentó delante de la oficina. Bien bonito que está la letra. Ahí está. Esa es otra generación, ya esa es la tercera generación antes de la mía. Bueno, Dios, hermano, fíjense nomás, dice ahí, hasta 1000 generaciones. Dios, hermanos, hace pacto y misericordia, ¿verdad?, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hasta 1000 generaciones. Podemos llegar casi hasta Adán.
¿Verdad que sí? Ese es el Dios que tenemos, hermano. Un Dios confiable. Un Dios que es fiel siempre, hermano. Porque Él lo que promete, lo cumple. Por eso es confiable. Nosotros no, nosotros prometemos y después, pues ya, mejor no. ¿Ya? Así somos nosotros. Un ejemplo que tenemos en la Biblia, recuerden ustedes a Ananías y Zafira. Ellos no fueron confiables. ¿Por qué no fueron confiables? Porque mintieron al Espíritu Santo. Bueno, así lo dijo el apóstol Pedro. Cuando hicieron una promesa, ellos tenían una heredad. Era de ellos. Ellos podían hacer lo que quisieran con ella. Así les dijo Pedro, era tuya. ¿Para qué tienes que mentir? Eso es lo que le dijo Pedro a este hombre. Y luego se muere. Y viene la mujer, a ver, ven para acá tú, mujer. Y lo mismo, no fueron confiables. Dios sí es confiable. Esa es la gran diferencia entre nosotros y Dios. Entonces, por eso Dios, hermanos, cuando hace o da a conocer su voluntad, es importante y necesario que nosotros atendamos esa voluntad de Dios, porque Él es misericordioso con todos nosotros, especialmente si nosotros guardamos sus mandamientos. Y va a ser así, dice, hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. Es interesante, ¿verdad que sí? Sí. Eso, pues dice 1000 generaciones, es como yo estoy viendo como el que dice, tienes que perdonar 70 veces. También. Siempre. Ahora, aquí probablemente sea una expresión metafórica, una expresión simbólica, ¿verdad? Que simplemente siempre. Porque 1000 es el número completo, viene de 10. Es 10 a la tercera potencia. Ese es 1000. 10 por 10 por 10. 1000. ¿Verdad que sí? Por eso digo yo 10 a la tercera potencia. Pero Dios es todavía aún, hermanos, 10 a la entésima potencia. ¿Por qué? Porque no tiene fin. No tiene fin. Esa es la misericordia, hermanos, la bondad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es confiable. El otro versículo que tengo aquí es, fiel es Dios. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Cuando Pablo, hermano, está tratando la situación allí en Corinto, que era un gran problema, hermanos, de los hermanos en Corinto, cuando empezaron a hacer sus grupitos en la congregación. Entonces, Pablo les dice, ¿verdad? Al escribir ahí en versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y luego el 10 dice, les ruego pues, después de que les dice, ¿verdad?, la fidelidad de Dios, Pablo les, queridos hermanos, les ruego pues, que ya no haya entre ustedes divisiones, porque eso es lo que había ahí en Corinto, una de varias cosas que Pablo tiene que tratar con ellos, a los hermanos en Corinto. Dios es fiel. Pablo está diciendo a ustedes, a ellos, ustedes no son fieles. No son fieles porque empezaron, ¿verdad?, a escoger a sus predicadores. No, que yo soy de Apolo, no, que yo soy de Pablo, no, que yo soy de Cefas, no, que yo soy de Cristo. Pablo, ¿está dividido Cristo? Pues obviamente no está dividido Cristo. Y los hermanos estaban haciendo ya, ¿verdad?, sus divisiones, sus disensiones. Pues por eso le dice, fiel es Dios. Dios sí es fiel. Ustedes no son fieles, pero Dios sí es fiel. Entonces, hermanos, Dios salva a sus santos porque Él es confiable. Su palabra es confiable, su voluntad es confiable, su fidelidad es confiable. Y tercero, en este punto, bueno, su creación es confiable. Hace un momento hablaba de la creación. Podemos decir el mundo, ¿verdad?, su mundo. Cuando hablamos del mundo podemos hacer referencia a muchas otras cosas, ¿verdad? Esta tierra, pero también el universo. Hace unas horas, hermanos,
A mí también me llamó la atención. Si ustedes se acuerdan, hace 2 días enviaron un cohete, ¿verdad? Mi hermano, otro hermano allá, hermano Castilleja, el cohete que mandaron allá de la Florida. Bueno, apenas hoy se pegó a la estación espacial. Pero es interesante porque hay un video, ¿verdad?, donde ahí va, dando vueltas. Si quieren, puede llegar allá luego, en minutos, hermano. Pero no, ese no es el chiste. Tienes que ir adaptándote a la velocidad de aquella cosa que va allá, porque la que va allá arriba va como a 20,000 millas por hora. Entonces, este cohete que sale también va igual, pero puede llegar ahí luego. Pero no, tiene que dar unas cuantas vueltas así. Así hasta que se arrima, y luego ya arrimándose, y luego de repente se voltea y ¡pum! Topa. Y ahí es donde abren la puertecita y se meten los astronautas. Fueron 4. Y es que allá abandonaron a 2. Abandonaron a 2. Iban a ir por una semana y ya tienen más de 9 meses. Entonces, pues apenas antier, ¿verdad?, se fue el cohete ese y ahorita, apenas hace unas cuantas horas, hizo dock, así le dicen en inglés. Se juntó, abren la puerta y ahí entran todos y puro abrazo, ¿no? Así todos flotando, abrazándose. Miraba bien hermoso. Y pues todos bien contentos porque los otros dicen, pues ya ahora sí vamos a regresar a casa. Después de 9 meses. Ya, la creación de Dios es tremenda, hermano. Y claro, el hombre ha alcanzado estas cosas, que son tremendas. No crean que el cohete nomás sale a lo loco, sino todo está programado, todo está calculado, porque hay un momento en que entra la atmósfera, no nomás así a lo loco, todo está calculado. Por eso cuando van a salir, y no siempre no, porque todo está calculado, y no, es que hay un error aquí. Entonces, por eso, hermanos, tiene que ser exacto. En otro tiempo, cuando empezaron a mandar estos cohetes arriba, hay una película, no sé si ustedes la han visto, se llama Hidden Figures en inglés, unas negritas allá en los 60, por allá, o 70, se les llamaban a ellas las calculadoras. Pero no crean que eran calculadoras estas, no. Ellas calculaban así a mano, ok, esta cosa tienes que mandarla en tal momento, a tal, ¿verdad? Todo a mano. Unas negritas que las tenían allá como una mía donde estaban todos los güeros. Y son los que pudieron calcular el momento exacto en que pudieran aventar esa cosa. Por eso, ¿verdad?, son sobresalientes estas mujeres, que unas negritas que todavía viven, algunas de ellas, no sé. Pero eso es parte de la creación de Dios, porque Dios nos hizo a Él, a su imagen y semejanza. Por eso somos inteligentes. Bueno, algunos no tanto somos, pero otros sí. Lo que pasa es que no nos esforzamos para usar nuestra mente. Ese es el problema con muchos. Nosotros somos flojos. No queremos usarla. Y por eso, ¿verdad?, pues batallamos en muchas cosas. Bueno, la creación de Dios es confiable. Su mundo es confiable. Por eso ahí mismo en el Salmo de ahora, la segunda parte de este versículo número 90 y el versículo 91 dice: tú afirmaste la tierra y subsiste. Todavía se está moviendo, ¿verdad que sí? Cuando miraba yo ese shadow que estaba ahí arriba, el pedacito que se queda, porque el otro regresa. Y miré cuando el otro cayó, hermano, ese cayó en tierra, abrió las patitas, ¡pum! El número 500, es lo que lo puso ahí Elon Musk en el X. El número 500, o sea, la caída 500, pero así paradito. Antes caían en el mar y no, se pasaron por loco para sacarlos. Bueno, se miraba, ¿verdad?, la redondez de la tierra. Muchos dicen que es plana, no es plana, porque ahí se mira, y ahí va volando rapidísimo, ¿va? O sea, se ve que va a ser aquí, así, no me van a 20,000 millas por hora o más recto, allá arriba. Bueno, ¿por qué podemos nosotros calcular esas cosas? Bueno, porque Dios afirmó la tierra. Por eso, hermanos, matemáticamente podemos calcular, ¿verdad? Y se ha calculado, va a haber otro eclipse tal fecha. ¿Por qué tal fecha? ¿Cómo saben? Cálculo.
Porque Dios afirmó la tierra, o sea, está exacto todo, hermano. Todo es exacto. Y subsiste, dice el salmista. Además, el 91 dice, por tu ordenación, es por orden de Dios, subsisten todas las cosas hasta hoy. Fíjense, hermanos, desde hace 6,000 años, más o menos aproximadamente. Subsisten hasta hoy, pues todas ellas te sirven, todas son sus servidores. Todas las cosas se mueven en ese movimiento circular, o quizás una órbita elíptica, no lo sé, pero todo se mueve exacto. ¿Por qué? Porque Dios, allí dice, hermanos, Dios lo ha afirmado. Es Dios. Y por eso, hermanos, es interesante todo esto. Es que la creación de Dios, podemos confiar en la creación de Dios porque Él lo afirmó. Y por eso el hombre puede calcular, no, pues en tal año va a venir otra vez otro de esos cometas. No le han pegado a la Tierra, pero en 70 años, pues ya no vamos a estar aquí algunos. Va a venir otra vez otro cometa, que se va a ver así bien bonito. Pero ¿por qué pueden decir eso? Porque la creación de Dios es confiable, es exacta. Y por eso el hombre puede calcular mucho. Tremendo, hermano. Estaba leyendo también que en el año 2030, si es que, a ver, estaremos algunos ahí, es cuando van a mandar un cohete a la luna. No sé si ya sabe el hermano Castillejo, pero es el 2030, ¿no? Ya lo leí, ya lo puso, ya lo escribió Elon Musk. 2030. Ya faltan 5 años. ¿Y saben de dónde va a salir? De aquí. Es lo que dice, ¿no? Pues todo eso es interesante. Pueden calcularlo estos muchachos expertos, ¿verdad? Que son tremendos para la calculación y todo eso que tienen ahí trabajando. Pero porque tienen que preparar muchas cosas, por eso faltan como 5 años. Y por eso todos los que han mandado, que no han llegado ni a China, ¿verdad? Digo yo, los avientan por allá en el mar de la India, porque son pruebas. Nomás están estudiando esto y aquello, pero cada prueba estás hablando de no sé cuántos billones de dólares, hermano, que está gastando y tirando aquí. ¿Verdad? Lleva 8 que se han. ¿Verdad? Entonces, la creación de Dios podemos confiar en ella, porque dice aquí el salmista, tú afirmaste. Él la ha afirmado y subsiste por él, hermano. Dios. Pues la creación de Dios es confiable. Dios es confiable, su creación es confiable. Dice Génesis capítulo número 8, versículo 22. Mientras la tierra permanezca, y hasta ahorita permanece, ¿verdad? No cesará la sementera y la siega. Sementera, claro, es la semilla, ¿verdad? Y la siega, obviamente, se siembra, y ustedes saben bien, últimamente han estado sembrando no sé qué, pero ahí se ve donde están moviendo la tierra, ¿verdad? En los campos, acá para rumbo para la casa y otras partes, y ya están sembrando, ahí está. No va a cesar eso, hermano, mientras la tierra permanezca. Y también, pues claro, el frío y el calor. Ahorita en las mañanas como está bien fresquecito, pero hace unos días ya bien frío y luego de repente otra vez bien caliente. Bueno, no va a cesar, hermano. El verano y el invierno no van a cesar. Ahorita bueno, ya va atardeciendo, ya va a anochecer. No va a cesar eso, hermano, mientras la tierra permanezca. Y es que es parte de la creación de Dios. Es parte de la creación de Dios porque, hermanos, podemos confiar en Dios. Y por último, hermanos, en Hechos capítulo 4, versículo 7, en cuanto a este punto, dice Hechos 14, 17, 14, no sé qué es Pablo el que está hablando. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, o sea, hablando de Dios, ¿verdad? Dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso lo hizo Dios, hermano. No nos dejó, ¿verdad?, así a la deriva nomás. Porque, hermanos,
Su testimonio se puede mirar en todas partes, el testimonio de Dios. Y claro, el hacer bien a nosotros, ¿de qué manera? Bueno, pues dice Pablo, dándonos lluvia del cielo, ¿verdad? Y tiempos fructíferos. Eso es lo que hace Dios. Y no se ha dejado sin testimonio, así lo dice el apóstol Pablo aquí en porque este pasaje es durante el primer viaje misionero, ¿no? Debe ser por allá, cuando Pablo estaba predicando en la Antioquía de Pisidia. Entonces, la creación de Dios es confiable, ¿no? Dios salva a sus santos porque Él es confiable. Y Él es confiable porque su palabra es confiable, decíamos primero. También porque, segundo, su voluntad es confiable. Y tercero, su creación es confiable. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿O me regreso? Bueno, Dios puede salvar, hermanos, a sus santos. Primero, porque Él es confiable. Segundo, aunque ya falta poco, ¿le damos o no le damos? Vamos a darle 10 minutos. Sus santos. Dios puede salvar a sus santos porque sus santos se deleitan en la palabra de Dios. Estamos hablando de santos que verdaderamente confían en la palabra de Dios, que verdaderamente leen la palabra de Dios, que verdaderamente escudriñan la palabra de Dios y se deleitan en ella. ¿Se acuerdan cuando leíamos el Salmo número 1? Bienaventurado el varón, que no, en fin, vamos allá, Salmos capítulo número 1. ¿Perdón? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este varón es bienaventurado porque dice, en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová. Fíjense, hermano. Es como cuando a los niños les da un dulce, ¿verdad? Que está su delicia allí. El mismo salmista lo compara con la miel, la que destila del panal. Uno se deleita, hermanos, cuando toma algo dulce, ¿a poco no? Hay unos panecitos bien sabrosos, suavecitos, y se deleita uno, hermanos, aunque se nos sube el azúcar, pero se deleita. ¿A poco no? Bueno, hermanos, imagina leer la palabra de Dios y ya se cuenta que está tomando un pan dulce con cafecito bien sabroso. Así es la palabra de Dios. Ese es el varón bienaventurado, el que se deleita en la palabra de Dios. Yo no sé ustedes, hermanos, pero bueno, en ocasiones hasta yo también puedo decir, no lo hacemos, no nos deleitamos. Pero fíjense, si queremos ser bienaventurados o dichosos delante de Dios, bueno, nos vamos a deleitar a leer su palabra, al escudriñar su palabra. Porque ahí es lo que está diciendo ahí, este varón es bienaventurado porque en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Meditamos día y noche, hermano, en la palabra de Dios. Nos deleitamos en la palabra de Dios. Y si no lo hacemos, necesitamos hacerlo. Así como se deleita con ese panecito sabroso, con cafecito, es lo mismo al leer la palabra de Dios. Es lo que dijo Jeremías. Yo encontré tu palabra y la comí y me deleité. ¿Quién se deleita con la palabra de Dios? Pero no les digo que levanten la mano. Piensen que realmente ustedes se deleitan, hermanos, al leer la palabra. Es que sí hay ocasiones. Bueno, hay ocasiones que yo sí me he deleitado. En algunas partes lo leo y, ay, Jesús, se deleita uno, hermano. Y hay otras ocasiones donde uno lee, por ejemplo, si usted empieza a leer el libro de los números, se va a dormir, se le pierde el deleite. Pero hermanos, necesitamos deleitarnos, gozarnos al probar la palabra de Dios. Porque necesitamos probarla, ¿verdad? Entonces, esa persona es bienaventurada. Sus santos se deleitan en la palabra de Dios.
¿Saben qué? Mejor después les sigo. Los dejo así, ¿verdad? Como dicen, como las novelas. ¿Ya quieren ver la siguiente parte? ¿Verdad que sí o no? Deleítense. Invítenme un panecito ahorita que suba el azúcar. No, Peggy dice que no. Y nos deleitamos. ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, deleítese con esto. Con esto. Déjale irnos, que Dios nos bendiga. Vamos a continuar, hermanos, con el libro 114. Si lo tenemos, vamos a empezar. El gran día viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final. Cuando justos y malos el gran juez apartará, esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Día triste viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final. Cuando el pueblo rebelde reprobado ahí será, esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. El gran día viene, muy pronto viene, cuando Cristo vendrá en poder. Mas el gozo lo sienten los amados del Señor. Esperemos a nuestro Señor. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Pues bien, hermanos, gracias a Dios, damos primero que todo, y también agradecemos a todos y cada uno de ustedes esta tarde. No sé, hermanos, si haya algo que agregar a lo que anunciamos ya hoy por la mañana. ¿Todo bien? ¿Hermano Blanca? Ok, muy bien. Bueno, hermanos, Dios mediante, nuevamente aquí nos vemos el miércoles a las 7. ¿Ok? Desde que si pueden, aquí estaremos, vénganse, miércoles a las 7. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos con una oración. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, en esta hermosa tarde por el estudio de tu santa palabra.
Ayuda a cada uno de nosotros para meditar más en ella y así, Padre, poder sujetarnos y dejarnos llevar por tu palabra. Bendícenos, Padre, ya que nos vamos a separar. Te pidemos por nuestros hermanos, hermanas que han pedido las oraciones en este día. Tú conoces, tú sabes la necesidad de cada uno de ellos. Bendícelos, Padre, y ayúdales si es tu santa voluntad. Pidemos ahora que nos despidas en paz y que nos ayudes para estar una vez más en este lugar el miércoles, si Dios quiere. Te pidemos que nos despidas y perdones siempre nuestras faltas y ayúdanos, Padre, para que en los afanes de la vida, Padre, no renieguemos de la vida que llevamos, sino que esperemos siempre en tu voluntad. Perdona nuestras faltas, errores que cometemos y ayúdanos siempre. En nombre de Cristo te pidemos todo. Amén. Amén.